Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos esta tarde a este servicio. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, integrantes de la Iglesia Alfa y Omega, y de igual manera a todos aquellos que nos visitan a través de estos medios de Internet. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Bien, hermanos, pues gracias a Dios nuevamente porque hoy podemos estar reunidos nuevamente a través de estos medios, a través de estos recursos que el Señor nos permite usar para la gloria de su nombre y para que su iglesia siga permaneciendo unida fielmente, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar para dar inicio a este servicio, pidiendo a Dios que Él sea quien nos esté guiando con ayuda de su Espíritu Santo, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos nuevamente, Señor. Gracias por este tiempo de comunión, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, a través de estos medios, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Y también, Padre bendito, pedimos que a través de la guía de tu Espíritu Santo seas tú ministrando nuestras vidas en esta hora, siendo tú exaltado y glorificado, Señor. Que seamos ministrados a través del tiempo de la alabanza, Señor, a través de este tiempo de comunión, Señor. Y que también con tu palabra seamos esforzados, seamos alentados, Padre, seamos consolados, Padre, recordándonos esas bellas esperanzas, Señor, de todas las promesas y riquezas que tienes para con nosotros, Dios. Nosotros te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por todo lo que hemos recibido, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bien, hermanos, pues es bello, ¿verdad?, que podamos seguir unidos, que podamos seguir viendo la bondad de Dios en nuestras vidas a través de la iglesia, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, de tantas cosas que el Señor nos ha permitido ver, ser testigos de cómo el Señor tiene control de todo, hermanos. Y muchas de esas cosas también podemos ver que el Señor es quien ha transformado nuestra vida. Él es el que ha llenado nuestra vida plena a través de Cristo, Señor, de Cristo nuestro Señor. Y es bello, hermanos, que podamos a través de esta unidad también poder ser útiles unos a otros, pero también poder ser fortalecidos de parte del Señor, dándonos de muchas fuerzas para seguir adelante, hermanos. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, y en un futuro lo seguirán viendo todos, hermanos, cómo el Señor permanece fiel a nuestras vidas. Y quiero pedirles de favor, si leemos, por favor, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 24. Y dice la palabra de Dios: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué bello, hermanos, que a través de esta plenitud que encontramos en Cristo, de tener una vida pasada y una vida nueva en Cristo, nosotros también encontramos que tenemos deberes sociales para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonemos este canto, hermanos, porque esto que nos aliente a recordar que trabajamos en la viña del Señor, para el Señor, hermanos. Lo invito a entonar este canto.
trabajamos en la viña del Señor y Él nos da esas fuerzas. Y trabajando en esta viña del Señor, hermanos, también debemos ser conscientes para quién trabajamos. En la viña de nuestro Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Su nombre es el gran yo soy. A Él le servimos, hermanos, por gratitud, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha transformado nuestras vidas, como les comentaba hace un momento. Y es un deber cristiano, servir al Señor, servir al Rey de los cielos, hermanos. Te invito a que tomemos este canto, teniendo presente el que trabajamos en esta viña para el Señor, para ese Rey de reyes, hermanos. Entonemos este canto. Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos tu gloria. Nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos. Nos llenará y veremos tu fuerza
Gracias a Dios, el Rey de los cielos está en medio de nosotros. ¿Y qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos estando delante del Señor? Seguramente, como entonábamos aquí, nos postraríamos, nos postramos y nos postraremos delante de Él para adorarle, para bendecir su santo nombre, para agradecer. Quizás muchas veces también para pedirle, hermanos, para pedirle todo lo que necesitamos, hermanos. Y Él responderá fielmente a nuestras necesidades. Él sabe y conoce cada una de nuestras necesidades que estamos pasando. Él sabe y conoce cada uno de los dolores que tenemos, físicos, emocionales, espirituales. Él los conoce, hermanos. Él sabe todo. Él es el Señor. Y Él mismo, hermanos. Él ha suplido. Él está supliendo en esta hora y seguirá supliendo cada una de esas necesidades, cada una de esas dolencias. Cada uno de esos dolores, el Señor ha dado consuelo a su iglesia, lo seguirá haciendo por amor a su nombre, para que Él siga siendo glorificado por los siglos de los siglos, hermanos. Ahí nos postraremos, ahí nos postramos ante el Rey, porque no hay un lugar más alto donde podamos estar, que estar delante de sus pies adorando y bendiciendo su santo nombre, hermanos. Entonemos este canto, hermanos, con la conciencia de que ahí, en sus pies, hemos encontrado y encontraremos consuelo y fortaleza, como Él lo prometió. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, abre mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias a Dios, hermanos. A sus pies del Señor estamos. Y seguramente, hermanos, hemos encontrado ahí muchas respuestas. Hemos encontrado fuerzas para seguir trabajando firmes y adelante. Y quiero compartir esta palabra del Señor, hermanos. Seguramente Él nos ha respondido de esta manera, o nos va a responder de esta manera. Dice en Isaías capítulo 40, sus versículos 25 al 31. Isaías capítulo 40, versículos del 25 al 31. Dice la palabra de Dios así: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es seguramente lo que el Señor nos ha respondido y nos seguirá respondiendo cada vez que vayamos a postrarnos a sus pies. Por eso testificamos cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y por eso trabajamos fielmente en la viña del Señor. Por eso hacemos obras de testificar lo que el Señor hace como un deber cristiano, hermanos, de permanecer firmes, glorificando y exaltando el nombre del Señor con la ayuda de su Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, que esta palabra del Señor también sea hoy mostrada en nuestras vidas a través de la vida de nuestro hermano Islas, quien es el portador de la palabra de esta tarde, hermanos. Que el Señor nos siga hablando con su palabra, nos siga consolando y nos siga esforzando hasta el día que Él venga por su iglesia, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a estudiar el pasaje que nos corresponde en este día, que es la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, de los versículos 6 al 18. Y el título de este tema es el deber de trabajar. El deber de trabajar. Vamos a ir leyendo estos versículos conforme vayamos avanzando. En este pasaje se explica con mucho detalle la corrección de la indisciplina en la iglesia de Tesalónica después de la primera visita de Pablo a esta iglesia. El Espíritu Santo usó la severidad de las palabras de Pablo para producir un cambio en el estilo de vida de los que habían sido negligentes. En la medida que el cristianismo irrumpe en el mundo grecorromano, las iglesias absorben personas de todos los estratos, algunas de ellas acostumbradas a trabajar y a otras a vivir del trabajo ajeno, ya que se vivía en una sociedad sumamente estratificada. En la cima estaba la monarquía, luego la aristocracia, más abajo los comerciantes y prestamistas que eran dueños de muchos esclavos y eran muy acaudalados. Luego los pobres, de los cuales la mayoría era sumamente explotada y que no tenían ciudadanía romana. Y en la base de la pirámide estaban los esclavos.
Pablo, conociendo perfectamente esta situación y que la iglesia al, al crecer y al predicarse la palabra atraía a toda clase de personas, a todo tipo de personas, hace frente a esta situación y exhorta a que en la comunidad cristiana no se reproduzcan los abusos y opresiones típicas de esa sociedad, ya que para Dios todos somos iguales. Empezamos con el versículo 6. Dice: sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Aquí, en este versículo, Pablo entra directamente al tema y pide el apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, directamente. Lo cual indica que ataca el problema de manera frontal y sin rodeos. Notemos 5 puntos en este versículo. El primero, que es una orden, no es una sugerencia. Y además se da en el nombre del Señor Jesucristo, con su autoridad. Punto número 2, que se aparten directamente, que no lo toleren, que no se hagan cómplices de esta persona. Número 3, de todo hermano, lo cual nos indica que es un miembro de la iglesia. Al comentar y al decir hermano, está indicándonos que es una persona que ya era conversa al cristianismo, que ya había aceptado a Jesús como su Salvador y que formaba parte de la iglesia. Nos indica que es un miembro de la iglesia relativamente nuevo o relativamente viejo, pero que no ha madurado y que aún no se adapta a la vida de Cristo. No es un inconverso. Y además, por otro lado, leyendo el pasaje, podemos notar que era más de uno los implicados. No era solamente una persona, sino era más de uno. El punto número 4 dice que ande desordenadamente, es decir, creando confusión y alteración del orden en la iglesia. Y el último punto del versículo, no conforme a la doctrina, es decir, no conforme a las enseñanzas que Pablo había estado dejando a lo largo de toda su visita y todo su ministerio en esta iglesia. Esta situación no es extraña en las iglesias cristianas, aún en nuestros días, ya que todos cuando llegamos a los pies de Cristo y nos unimos a la iglesia cristiana, o crecemos en el seno de la misma, llegamos con la expectación de aprender más de Cristo. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros llega con un bagaje cultural, ideológico, familiar, social, laboral, económico, muy diferentes entre sí. Y siempre la adaptación del ser humano a un grupo nuevo no es fácil en todos los ámbitos, en el escolar, en el familiar, en el laboral y en el ámbito de la iglesia, en el ámbito eclesial, también sucede. La adaptación a un nuevo grupo no es fácil y en ocasiones puede ser un poco difícil, pues por el trato, el lenguaje, la actitud de la iglesia que llegó antes que nosotros. Y a veces este proceso de adaptación puede ser un poco tardado, dependiendo de unos y otros. Por ello se requiere que la iglesia siempre tenga los brazos, la mente y el corazón abiertos, tal como nuestro Dios nos recibió a cada uno de nosotros. Por eso Juan 13:35, Jesús nos decía, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Vamos al versículo 7. Del versículo 7 al 9, vamos a leer. Dice, ustedes mismos saben
de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aquí continúa Pablo diciendo que él mismo puso el ejemplo al no permitir que los hermanos de Tesalónica le solventaran todos sus gastos, ya que él estuvo trabajando arduamente, dice, arduamente hasta la fatiga. Estuvo trabajando arduamente para poner el ejemplo y no ser una carga. No porque no tuviera derecho, pues lo tenía, sino para ser ejemplo de servicio desinteresado, por amor a Cristo y por amor a ellos. Pues también veía por otro lado a hermanos que andaban de ociosos y no quiso poner un mal ejemplo. Fue en este mismo lugar y tiempo de escribir esta epístola, segunda de Tesalonicenses, que se dice que Pablo trabajaba haciendo tiendas o toldos con Aquila y Priscila en Corinto. Él vemos que era consistente en su manera de ser, no solamente en Tesalónica, sino también en Corinto y en todos lados donde llegaba. Él procuraba no ser una carga para nadie y trabajar con sus manos en aquello en lo que era bueno, en lo que sabía, en lo que él estaba preparado. Versículo 10 dice: aún estando con ustedes, les amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaje, tampoco coma. Es una instrucción tajante, clara, que no deja lugar a dudas y que nos indica lo que debemos hacer de una manera clara y sin lugar a rodeos y sin lugar a que haya dudas ni dudas de nada. Simplemente nos está diciendo la orden claramente: que no trabaje, tampoco coma. Y esto Pablo ya les instaba en la visita, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Dice, les instaba en 5 cosas: a vivir con tranquilidad, a ocuparse de sus propios asuntos, a trabajar con sus manos, a fin de conducirse honestamente con los de afuera, es decir, con los inconversos, y que no tengan necesidad de nada. Es decir, a dar un buen testimonio a los de dentro y a los de fuera. Ya lo comentaba desde la primera carta, pero vemos que sigue habiendo todavía esa situación. Continuamos, versículo 11. Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice, porque algunos de ustedes, nuevamente, habla en plural. ¿Cuántos serían? No lo sabemos, pero eran más de uno. Porque algunos de entre ustedes, dice, llevan vidas de ocio, negándose a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Pablo aquí retrata a personas sabedoras de todo lo que sucede en el vecindario, que van de casa en casa, dando y recibiendo las últimas noticias. Y esta situación aún sucede en nuestros días, cuando el hijo, la hija o aún el mismo esposo se niegan a trabajar cuando es tiempo de hacerlo, y existen todas las facilidades para hacerlo. Sabemos que no hay trabajo en muchas ocasiones y bueno, no podemos pedir que si no hay trabajo y se está buscando continuamente, se está buscando arduamente y no se encuentra, bueno, esa es otra situación. Pero el hecho de que haya trabajo, de que exista la oportunidad y no se quiera trabajar, eso es lo que no está bien. Cuando el hijo, la hija o aún el mismo esposo se niegan a trabajar
cuando es tiempo de hacerlo, pretextando 1000 razones. Inclusive se llega a tener maestría o doctorado en ociosidad. Y la ociosidad, dice un dicho, es la madre de todos los vicios. Lo hemos sabido, lo hemos visto en gentes lejanas o cercanas a nuestra familia, que la ociosidad causa muchos problemas. La gente, al estar ociosa, no es que busque una manera constructiva, una manera positiva de ocupar el tiempo, sino todo lo contrario. Vienen ideas que no son en nada buenas, y por eso dice que la ociosidad es madre de todos los vicios. Por eso dice la Escritura, el que no trabaje, tampoco coma. Versículo 12. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Como el asunto es serio y está viendo Pablo que no ha dado resultado en la serie de exhortaciones que él ha dado desde la primera carta y cuando él estuvo viviendo entre ellos, pues definitivamente él les está repitiendo la orden y estamos puntualizando ahí una orden para poder corregir esa situación. Dice el versículo 12 que el apóstol Pablo repite la misma orden de los versículos 6 y 10, y que han de comer el pan con el sudor de su frente y que no se conviertan en parásitos de la iglesia y de la sociedad. Versículo 14, me brinco el 13. Más adelante lo vamos a ver. Versículo 14. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señálenle y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Si alguno no obedece, tomen medidas extremas. Esa persona debe ser evitada. Esa es la misma orden que se repite en el versículo 6. Dice, para que se avergüence de su conducta. Para que se avergüence de su conducta. Aquí Pablo está pidiendo que la iglesia eduque a sus miembros para que no haya causas de división e injusticia entre ellos, especialmente en lo que se refiere a los abusos y atropellos. La iglesia tiene la autoridad delegada por Pablo para decidir el camino a seguir. Si alguno no obedece, no tengan trato con él para que se avergüence. Para que se avergüence. Es una situación difícil, es una situación dura, pero es la instrucción y es lo más sano, cortar por lo sano. No debemos tolerar ese tipo de situaciones y ese tipo de conductas que ya hemos visto en el pasado y que pudieran llegar a repetirse en nuestra iglesia. Es difícil, es duro, pero la instrucción es clara. La persona debe ser evitada. Señálenle y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Pero dice el versículo 15, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a hermano. No lo vean como enemigo, amonéstenle como hermano. No excomulgado todavía, ya que Pablo está tratando de entender las circunstancias y los pensamientos de estas personas, y es posible que una de las causas haya sido la desilusión por el retraso en la segunda venida de Cristo, y que eso generara indisciplina en algunos, en los más débiles. Recordamos ahí las palabras de Pablo, que les decía que deberían de seguir trabajando. Algunos
pensando en que la segunda venida de Cristo estaba muy cercana, dejaron de trabajar y se dedicaban a esperar a la segunda venida de Cristo. Pero Pablo nunca les dijo, dejen de trabajar, renuncien a su vida cotidiana, renuncien a su familia, renuncien. No, Pablo les dijo, continúen con su vida normal. Y eso sí, espiritualmente, interiormente, en la relación con nuestro Dios, estemos preparados, preparándonos cada día más para mejorar nuestra relación con nuestro Dios y esperar anhelantemente la segunda venida de Cristo, que como ya se nos ha dicho en muchas ocasiones, primero vendrá el arrebato de la iglesia, vendrá el rapto de la iglesia, vendrá Jesucristo por nosotros, nos llevará, y después de ese suceso tan importante y tan glorioso para la iglesia, vendrá el periodo de la gran tribulación, y terminando ese periodo de gran tribulación, llegará la segunda venida de Cristo. Ya eso nos lo han comentado en muchas ocasiones. Entonces dice que se amoneste al hermano, pero dice, no solo lo eviten, no solamente hagan su lado, voltéense, denle la espalda, no. Dice, no solo lo eviten, sino díganle por qué es evitado. Amonestar no implica llamarle la atención en público, sino plantearle la situación errónea en forma adecuada, en el momento adecuado, en privado y con sabiduría. Veamos lo que nos dice la Escritura. Leamos Levítico 19:17. Levítico 19:17. Dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. Para que no cargues con pecado a causa de él. Y también tenemos otras dos citas. Mateo 18:15. Mateo 18:15. Aquí quien está hablando es nuestro Señor Jesús. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y también nos dice Lucas 17:3 y 4. Lucas 17:3 y 4. Dice, miren por ustedes mismos. Está hablando Jesús. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Y aquí es conveniente recordar que cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Y qué le contestó Jesús? No, no te digo 7, te digo 70 veces 7. 70 veces 7. Y uno pudiera pensar, ay, no es posible, ¿cómo vamos a perdonar tantas veces a un hermano cometiendo los mismos errores siempre? Pues si no es un niño chiquito, además yo no soy su nana, no soy su mamá, yo no voy a hacer eso. Pero yo le invitaría a preguntarse usted mismo, ¿en cuántas ocasiones el Señor nos ha perdonado? ¿En cuántas ocasiones el Señor nos ha perdonado? ¿Lleva usted la cuenta? Yo ya la perdí.
Yo ya la perdí. En mis 69 años de existencia, el Señor me ha perdonado muchísimos errores. No sé cuántas veces. Yo no sé usted. Pero en cuántas ocasiones el Señor nos ha perdonado. Entonces, por lo tanto, debemos de imitar a nuestro Señor en el perdón. Debemos de notar aquí que la finalidad de esta medida que exige el apóstol no es tan fuerte como en el caso del incestuoso de Corinto, que leemos en la primera carta de Corintios 5:5, a la vista del objetivo que se persigue. Lo que aquí se busca es que se sienta avergonzado, que se sienta mal, sí, que reconozca su problema, que reconozca sus errores y que se arrepienta y sienta arrepentimiento. Pero dice el apóstol en este versículo 5, que la corrección a tal hermano ha de hacerse con ternura y sincero amor. ¿Cómo le gustaría a usted que le hablara si estuviera en el lugar de ese hermano que está cometiendo errores? ¿Cómo le gustaría que le hablara? ¿Con dureza? ¿Con reproche? O como dice el apóstol, con ternura y sincero amor. Y eso lo dice Pablo porque lo que se persigue no es castigarlo, sino restaurarle. Restaurarle. Leamos lo que dice Gálatas 6:1, que seguramente lo recordamos. Vamos a leerlo. Gálatas 6:1. Dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal, como dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es parte de lo que comentábamos hace un momento. Ninguno está exento de pecar. Y yo no estoy diciendo que lo hagamos o que conscientemente pequemos, pero ninguno estamos exentos de pecar. Y si llegamos a caer en una situación de ese tipo o de cualquier otro tipo, que se nos restaure con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que está diciendo el Espíritu de Dios a través de la Escritura. Versículo 13. Regresamos ahora al versículo 13. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aquí termina Pablo ya con este asunto. Para él, cree que queda claro cómo debe tratarse esta situación, cómo debe de disciplinarse a aquel o aquellos que están teniendo estas circunstancias. Y ahora habla a la iglesia que está haciendo bien. Y les dice, versículo 13, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se dejen contagiar por los indisciplinados. No porque ellos actúen de esa manera, ustedes se dejen contaminar. Sigan por el buen camino. Ustedes no quieran vivir en el error y el engaño. Veamos qué dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y, ¿qué dice? En especial a los de la familia de la fe. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial
a los de la familia de la fe. Entonces, sí, es una excelente exhortación a que todos sigamos hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces se nota, se palpa que los que se dedican a hacer el mal no se cansan, son incansables. Y que en muchas ocasiones hemos visto que aquellos que están haciendo bien a veces tienen la tentación de cansarse de hacer el bien. Por eso Pablo lo dice: hermano, ustedes no se cansen de hacer el bien. Ustedes no se cansen de hacer el bien. Y Pablo concluye esta carta con el saludo y la bendición que acostumbra en sus escritos. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Aquí el término el Señor de paz, ha causado alguna controversia entre los eruditos y algunos opinan que el Señor de paz, Pablo se refería a Dios Padre, y otros dicen que no, que se refería a Jesucristo, nuestro Salvador. Y en opinión del hermano Matthew Henry, el término Señor de paz, y a la vista de Romanos 15:33, Romanos 16:20, 1 Corintios 14:33, 2 Corintios 13:11, Filipenses 4:9 y Filipenses 5:23, para el hermano Henry, Matthew Henry, el término Señor se refiere a Dios Padre. El apóstol desea que Dios dé a los tesalonicenses la paz continuamente. Dice, les dé siempre paz, en toda manera. Es decir, la paz continuamente, en toda clase de circunstancias, de todas las maneras, en todo lugar. Esa paz que solo nuestro buen Dios puede dar. El Señor sea con todos ustedes. La paz que el cristiano disfruta solo es posible por la presencia del Señor en nuestras vidas, porque el Señor está con nosotros y porque nunca nos desampara. Gracias al Señor. Versículo 17. Este versículo interrumpe la bendición para señalar otro aspecto. Dice el versículo 17, este saludo es de mi mano, Pablo. Así es mi firma en todas mis cartas, tal como lo escribo. Aquí se interrumpe la bendición para dar la señal de la autenticidad de la carta de Pablo. Hay una marcada preocupación de Pablo por asegurar la doctrina y el testimonio verdaderos. Llama la atención las ocasiones en que se refiere a la legitimidad de sus cartas, lo que nos da indicativo de que existían ciertas cartas falsas que circulaban por la región y que causaban discordia, desorden, mala información, y que algunos decían que esas cartas eran de Pablo. Por eso Pablo dice, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Si una carta es mía, lleva mi firma. Lleva mi firma. Si no la lleva, bueno, no es mía. En el caso de Gálatas, por ejemplo, Pablo no dice esta carta es mía, pero al final dice, esta carta yo la escribo de mi puño y letra. No la está firmando. Él escribió toda la epístola de Gálatas. Pero en las otras epístolas, él acostumbraba a firmar sus cartas poniendo su sello. Y Pablo quiere asegurar que la iglesia tesalonicense
esté en la doctrina verdadera, y por ello les indica que si les llega una carta, que verifiquen que esté su firma. Y entonces, si está la firma, esa carta es verdadera. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Finalmente tenemos la bendición que Pablo acostumbraba, con ligeras variantes de mayor o menor extensión y detalle, aparece normalmente en todas sus cartas. La gracia de nuestro Señor sea con todos. Para Pablo, gracia, la palabra gracia, el término gracia, expresa el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. La gracia no da lugar a méritos u obras humanas para alcanzar la salvación, pues la gracia es el único medio que permite que Dios reciba toda la honra y toda la gloria por habernos salvado, por haber salvado al pecador. Finalmente, la palabra nos anima, nos empuja a ser hombres y mujeres útiles en su obra en todo tiempo. Que usando los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros, colaboremos en el engrandecimiento del reino de nuestro Dios y Padre. En todo tiempo, recordemos que las iglesias absorben personas de todos los estratos, ideas, culturas y costumbres, ya que vivimos en una sociedad también muy estratificada. Y la palabra nos exhorta a que en la comunidad cristiana no se reproduzca la conducta típica de la sociedad que nos rodea, sino que seamos luz en las tinieblas. A predicar que Cristo murió en la cruz y resucitó para que toda la humanidad pueda ser salva por la fe en su nombre, sin distingo de raza, color o condición social. Que el Señor nos haya siendo instrumentos útiles en sus manos, fieles, activos en su obra en todo tiempo. Para terminar, quisiera dar un breve resumen de esta epístola. Segunda Tesalonicenses, no muchos meses después de haber escrito la primera, Pablo escribió la segunda carta. Pablo recibió un informe acerca de esa iglesia y por este informe él supo de su intensa persecución. Era claro para Pablo que malentender lo relacionado con el día del Señor aún era un problema, a pesar de su enseñanza anterior. El apóstol supo también que algunos vivían indisciplinadamente. Y Pablo quiere animar a la iglesia en su perseverancia y obediencia en el Evangelio en momentos críticos. Es posible que la desilusión por el retraso de la segunda venida de Cristo generara indisciplina en los más débiles. Tal vez también algunos otros creyentes pensaban que su sufrimiento significaba que ellos se habían perdido la venida de Cristo y que estaban experimentando los terribles juicios de Dios predichos para los días finales. Esta segunda carta de Tesalonicenses fue enviada a fines del año 51 después de Cristo o a principios del año 52, probablemente mientras Pablo estaba aún en Corinto. Pablo quería que los cristianos en Tesalónica entendieran que la gracia de Dios puede sostener a los verdaderos creyentes en la fe, en medio de los sufrimientos que precederán a la segunda venida de Cristo. En el capítulo 1, Pablo muestra el propósito de Dios al permitir la persecución. Su propósito involucra recompensa para los creyentes que sufren y castigo justo para los que les afligen, con el resultado que el Señor Jesús será glorificado. En el capítulo 2 contiene el plan de Dios para el día del Señor. La creencia errónea de que ellos ya vivían en ese tiempo se corrige. Los eventos que precederán a ese día son revisados, incluyendo la apostasía y la obra del que detiene al hombre de iniquidad.
Luego Pablo informa del resultado eventual una vez que llegue ese día, tanto en relación con la destrucción del inicuo como del engaño de sus seguidores. Finalmente, Pablo se refiere a los recursos disponibles para todo creyente mientras llega ese día. Les hace recordar a los cristianos de su llamamiento, deseando que sean consolados por Dios. En el capítulo 3, Pablo describe las prioridades de Dios para su iglesia. Se le da prioridad a la extensión de la palabra de Dios, de modo que prospere a pesar de la oposición. Y se enfatiza la importancia de la consistencia de parte de todos los creyentes. Eso lo vimos el domingo pasado con nuestra hermana Liz. Y finalmente se explica qué debe hacerse para corregir la indisciplina en la iglesia. El Espíritu Santo usó a Pablo para producir un cambio en la manera de vivir y conducirse de los que habían sido negligentes. Y de esta manera concluimos el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Que el Señor abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para afianzarnos en la fe de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Buenas tardes, hermanos. Vamos a participar en este momento de la mesa del Señor. Quiero leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, que dice así: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a participar, hermanos, también pensando que somos uno en Cristo. Participamos de un mismo Señor, de un mismo Salvador, y está representado en un solo pan. Lo partimos porque todos vamos a participar del mismo Señor y del mismo Salvador. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos, símbolo del cuerpo del Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el jugo de la vida, hermanos, símbolo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, llevó todos nuestros pecados, por lo cual ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo. Pero también nosotros morimos en Cristo al pecado,
Y el Señor, hermanos, quiere que vivamos de esa manera, siempre presentándonos delante de Él, cuando el pecado nos asalta, cuando el pecado nos vence, ir a su presencia, confesar nuestro pecado. Y Él es el que nos limpia y es el que nos da poder para vencer el pecado. Jesús es nuestra provisión completa, hermanos. Nosotros somos sus hijos, somos la vid, somos su cuerpo, somos su iglesia. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por nuestro Salvador, por ese cuerpo entregado por nosotros, Señor, porque tú dices en tu palabra, si aquel que a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Señor, y venimos en esta hora también como necesitados, como aquellos que requerimos de tu provisión, Señor, para aquellos que sin ti nada podemos hacer, que estamos unidos a ti vitalmente, Señor, y la única vida que tenemos proviene de ese único tronco, que es nuestro bendito Salvador. De él mana la vida, de él fluye la vida hacia nosotros, Señor. Te pedimos que esa vida sea manifiesta en tu iglesia, oh Dios, en aliento, en fortaleza, en santidad, oh Dios, en provisión para cada necesidad, en la escasez, Señor, en la enfermedad, en la debilidad, en el desaliento, Señor. Sé tú con tu pueblo abundantemente, que nos acerquemos a ti con esa confianza, Señor, que dice tu palabra, que tú, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de nuestra salvación. Tú nos llevas, Señor, no solamente nos has introducido, no solamente nos has dado salvación, Señor, sino tú estás yendo con nosotros todo el camino. Gracias por nuestro gran intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran pastor. A él nos acercamos, Señor, en esta hora. Y también, Señor, que tu pueblo vivamos de esa manera, muertos al pecado, vivos para ti, Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendice a tu iglesia, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor está con nosotros.